¿Qué tal? Buen día. Esta es una buena oportunidad que un servidor agradece a Dios porque por esta oportunidad yo puedo comunicarme con ustedes y por este medio tan efectivo que es ahora el Internet. Mi nombre es Andrés Pong, soy predicador del Evangelio y estoy como miembro en la Iglesia de Cristo que se reúne en Indianápolis, Indiana. La dirección es 3103 High School Road, Church of Christ, Indianápolis, Indiana, 46224. Voy a hablarles en esta ocasión acerca de la salvación hecha posible por la participación de la deidad. Debo de aclararles de que la palabra deidad significa la divinidad o el Dios supremo, el Dios todopoderoso, el Dios que hizo todas las cosas y que está sobre todas las cosas. En esta divinidad, en esta deidad, nosotros reconocemos tres personas y esas tres personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y precisamente vamos a ver de la importancia que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dan a la salvación del alma. Usted es un alma, usted que está escuchando es un alma, yo soy un alma, todos seres humanos somos almas de Dios, pero Dios quiere que estemos a su lado eternamente y para ello pues Él nos comunica su palabra. Así de que le quiero hablar de la salvación preparada para los cristianos y para usted que está escuchándonos en esta ocasión y que está viéndonos por medio de este video. Es interesante ver cómo la Biblia nos muestra la deidad participando en la salvación. Mire, vamos a leer en Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 2, por favor. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Dice la Sagrada Escritura ahí: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Aquí el apóstol Pedro está hablándole a sus hermanos que en el tiempo del apóstol Pedro eran los hermanos reconocidos de algunas partes del Asia Menor, como era el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y esto es lo que actualmente conocemos como Turquía, como la región de Turquía. Bueno, cuando el apóstol Pedro está escribiendo esta carta, que fue aproximadamente en el año 65, él está dirigiéndose a cristianos que habían sido dispersados a varias partes del mundo, y estas son las partes que menciona en el versículo 1. Ahora que está dirigiéndose a ellos, les está hablando como elegidos, elegidos. La palabra elegidos nos ayuda a entender de que de alguna manera ellos habían sido escogidos, habían sido seleccionados. Y esto es según la presciencia de Dios. No es presencia, sino presciencia. Quiere decir que el previo conocimiento de Dios, y aquí refiriéndose específicamente al Padre, pues fueron elegidos para esa salvación. Y es una salvación grande porque preocupa a Dios de tal manera que se ocupa de dar este tipo de mensajes a los hermanos que están en esa área. Y al quedar escrita esta palabra en la carta de Pedro, nosotros la tenemos a nuestro alcance y es aplicable para todo cristiano en todo tiempo. Dice, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre preciosa de Jesucristo. Paz y gracias sean multiplicadas. Cuando se refiere al Padre, el apóstol Pedro dice, en el conocimiento anticipado del Padre. Ese conocimiento anticipado del Padre nos eligió para esa salvación. Dice en Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Se fija, este previo conocimiento de Dios permitió que él escogiera a sus hijos desde antes de la fundación del mundo. Y el propósito es para que estemos limpios delante de Él, sin mancha, que estemos santos. La palabra santo significa limpio, significa lavado, significa justificado, significa el que ha venido a los pies de Jesucristo para limpiarse y estar sin pecado delante de Dios. Ahora, Pedro nos aconseja también en 2 de Pedro 1:10,
Segunda de Pedro 1:10 dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Cuando una persona ha sido elegida y ha aceptado esa elección, lo convierte en una vocación. Esta vocación se llama cristianismo, por lo cual es necesario que estemos siempre pendientes de que realmente estamos en esa elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Quiere decir el apóstol Pedro que cuando nosotros estamos haciendo la obra de Dios, cuando estamos trabajando en las cosas de Dios, nosotros estamos ayudándonos a mantener viva esa elección, a no perder esa elección, ese escogimiento que el Padre nos ha hecho patente desde antes de la fundación del mundo. Así que el Padre interviene en la salvación de las personas con su previo conocimiento de elección. Pero también interviene el Espíritu Santo, como leímos en el versículo 2 de Primera de Pedro 1, dice, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados, y sigue hablando ahí de Jesucristo. Pero cuando habla del Espíritu Santo, la frase en medio del versículo 2 es en santificación del Espíritu para obedecer. Así de que la participación del Espíritu Santo en la salvación es también muy importante, y el Espíritu Santo está activo en la salvación al igual que el Padre. ¿Cómo interviene el Espíritu Santo en la salvación? Muy sencillo, tenemos nosotros que ver cómo en la palabra de Dios se menciona de cómo las personas al venir a la salvación había una conexión del Espíritu Santo en ese ejercicio. Así de que el Espíritu Santo hace que el cristiano venga a Cristo con la palabra inspirada, porque el propósito del Espíritu Santo es inspirar la palabra de Dios en el tiempo de los apóstoles para que ellos predicaran esa palabra y por medio de esa palabra convencer al mundo de pecado. Jesús así lo enseñó. Y así se lo dijo a sus discípulos, que esa iba a ser una de las obras del Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, versículo 8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo iba a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4 nos indica el advenimiento del Espíritu Santo, el ejercicio de Jesucristo, ministrando el Espíritu Santo a los apóstoles, y ahora que el Espíritu Santo está en los apóstoles, Él inspira a estos hombres. Aún en el día de Pentecostés les da el don de lenguas, porque había personas ahí de diferentes lenguas que necesitaban escuchar las maravillas de Dios en su propio idioma. Juan 16, 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso en otra parte de la Biblia dice en Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo interviene en la salvación de una manera muy activa, al igual que el Padre. El Padre y el Espíritu Santo están activos en la salvación, y usted debe de ver cómo es que el Espíritu Santo se preocupa tanto por usted y por mí, que ellos están atentos a la salvación de las almas. Pero nos falta una tercera personalidad que en esta ocasión se menciona en ese orden. Se menciona primero al Padre, se menciona al Espíritu Santo y luego se menciona a Jesucristo, porque dice el versículo 2, con la sangre derramada de Jesucristo que lava los pecados. Y esto es al momento de obedecer. ¿Cómo interviene Jesucristo en la salvación? Por la obediencia a las instrucciones del Espíritu Santo. Por palabras dichas en la predicación de los apóstoles, en la predicación de evangelistas y por hermanos en Cristo basados en las Sagradas Escrituras de todo tiempo.
hecho posible gracias a su preciosa sangre. O sea, el Padre interviene, el Espíritu Santo interviene y Jesucristo interviene con su preciosa sangre y con su ministerio, con su trabajo que fue aquí en la tierra y que sigue trabajando ahí arriba. Hebreos 12:24 nos dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así es. Jesús es mediador del nuevo pacto por medio de la sangre derramada. El convenio o el pacto con Dios es: ven a mi Hijo Jesucristo y tú serás salvo, y que ahora tú estás bajo una mejor ley que la de antes. Es una ley conocida en las Sagradas Escrituras como la ley de la gracia, la ley de Cristo. Es diferente a la ley del Antiguo Testamento. La ley del Antiguo Testamento tenía deficiencias, pero era para esa una sola nación, los judíos. Pero ahora en Cristo, que es para todas las naciones, Él es el mediador del nuevo pacto. Antes era por medio de sacrificios, por medio de todo lo que era el servicio del sacerdotal y de los sacrificios que ofrecían los israelitas por el perdón de sus pecados, pero ahora es Jesús el mediador, y no solamente de los israelitas, no solamente de los judíos, sino que es el mediador de todo el mundo. Este es el nuevo pacto. Este es también conocido como el Nuevo Testamento, todo lo que el Señor enseñó y lo que el Espíritu Santo inspiró a los hombres para que fuera ejercicio en la iglesia, para que fuera ejercicio de cada cristiano. Es el pacto de Dios para nosotros hoy en día, gracias a la preciosa sangre que habla mejor que la de Abel. Usted recuerda el caso de Abel cuando él fue muerto por su hermano Caín. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? Bueno, Dios le dice a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y Dios le dice: la sangre de Abel clama a mí. Y entonces esa sangre de Abel clamó a Dios y Dios la tomó en cuenta. Y ahora el Señor mismo dice de su Hijo Jesucristo que esta sangre de su Hijo Jesucristo habla mejor que la de Abel. En 1 de Juan 1:7 dice también Juan el apóstol: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Jesucristo la que limpia de todo pecado. El Padre, él interviene en la elección, el Espíritu Santo interviene en la instrucción, pero el Hijo interviene con su preciosa sangre. Él derramó su sangre preciosa para poder limpiarnos de todo pecado. Cuando una persona viene y oye el Evangelio, es una persona que necesita venir a Dios, que necesita rendirse a los pies de Cristo, y al momento de hacerlo es lavado con su sangre preciosa. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar a las personas que vienen pidiéndole perdón a Dios, arrepentidas y con el propósito de hacer su santa y divina voluntad. ¿Está usted involucrado en este deseo divino? ¿Está involucrado en este trabajo de las tres personalidades, Padre, Espíritu Santo e Hijo, como el orden del apóstol Pedro nos indica en esta ocasión? Porque siempre hemos oído Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es correcto también, pero en esta ocasión está hablando de la forma de la actuación de cada uno de ellos en el orden que fue hecho. Esta noche, en este momento, ¿está usted en la mira de Dios? Quizá a usted que está escuchando es un hermano, ha caído de la gracia y quiere arrepentirse. O quizá usted sea una persona que es un amigo, una persona que le gusta oír la palabra de Dios y que está buscando la verdad. ¿Ha escuchado lo suficiente? ¿Necesita nacer de nuevo por el bautismo? Él está esperando que usted acepte este llamado. La sangre del Señor tiene poder para perdonarle. La sangre del Señor tiene poder todavía y lo tendrá hasta el día del juicio final. Venga al Señor. Venga al Señor en esta ocasión. Yo le agradezco su fina atención y le propongo
que si es usted gustoso, nos siga acompañando en estos pequeños comunicados. Llamando las cosas por su nombre. Su servidor Andrés Pong le dice gracias y me pongo a sus órdenes en el email, en la dirección electrónica andrespong9@gmail.com. También puede visitar mi página que es andrespong.com y ahí puede encontrar la dirección electrónica del correo. Gracias por su buena atención y que Dios le bendiga en este día.